La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G15 y Moto G05. Hello, Moto. Tal vez pasó por debajo del radar porque los datos se presentaron un viernes previo a las elecciones departamentales y municipales, pero el Instituto Nacional de Estadísticas hizo público el registro de pobreza e indigencia de 2024. Según esa información, el año pasado el 1,5% de la población estaba por debajo de la indigencia y el 17,3% en la pobreza. Ese registro es el más bajo del quinquenio pasado, pero más alto que hace 10 años. Medida la pobreza por hogares, los departamentos del noreste del país registraron los guarismos más altos. Pero la pobreza infantil sigue siendo el dato más relevante del informe del INE, ya que el 32,2% de los menores de 6 años en Uruguay están en esa situación. ¿Qué análisis hay que hacer de los datos presentados por el INE? Con luces largas, ¿cómo se ve el fenómeno de la pobreza infantil en nuestro país? ¿Cómo romper el ciclo? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Gustavo de Armas, doctor en ciencia política, especialista en el estudio de regímenes de bienestar y políticas sociales, con foco especial en las políticas públicas educativas, asesor en planificación de Naciones Unidas aquí en Uruguay. Francisco Morales, Otra Mañana. De Armas, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. De Armas, el viernes cuando se presentaron los datos por parte del INE, se hace mención a dos lecturas con dos metodologías distintas, digamos, que arrojan resultados diferentes. ¿Podemos comenzar por ahí para componerle un escenario al oyente de qué fue efectivamente lo que se presentó? Sí, efectivamente. Bueno, acá es importante antes hacer un punto, una aclaración de carácter conceptual y metodológico. El fenómeno de la pobreza en todos los países se puede medir con distintas metodologías. Se puede medir la pobreza a través del ingreso de las personas, compararlo con un determinado valor o costo de una canasta de bienes y servicios, de bienes alimentarios y de otro tipo de servicios. Eso es lo que normalmente se conoce como pobreza monetaria, pobreza por ingresos, metodología de medición de la pobreza por ingresos, línea de pobreza. También se puede medir la pobreza analizando qué necesidades básicas tiene un hogar y por lo tanto las personas que lo conforman cubiertas o satisfechas y cuáles no, o también qué tipo de privaciones tiene un hogar y las personas que lo integran. Eso es normalmente la pobreza medida por necesidades básicas, insatisfechas o por privaciones múltiples. Se puede medir la pobreza combinando estas dos metodologías, es decir, hay muchas formas distintas de medir la pobreza. En Uruguay, la metodología oficial, por así decirlo, de medición de la pobreza, desde hace más de 20 años, es la medición de la pobreza por ingresos o pobreza monetaria, línea de pobreza. Y lo que ocurre es que la definición de cuál es el valor, el nivel de ingresos, el umbral de ingresos que una familia tiene que superar o para no vivir en condiciones que no le permitan satisfacer condiciones básicas o necesidades básicas de alimentación, de subsistencia, de bienestar, esa definición no puede ser arbitraria. Existen metodologías para determinar cuál es ese valor. Muchas metodologías diferentes. Algunas que se aplican para comparar a los países entre sí. Por ejemplo, en América Latina, la línea de pobreza de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de Naciones Unidas. A nivel global, las líneas de pobreza que fija el Banco Mundial. Y a nivel de cada uno de los países, tanto en nuestra región como en otras regiones, las líneas oficiales que determinan sus institutos de estadística. En Uruguay, hasta hace pocas semanas, teníamos una línea de pobreza que había sido calculada a partir de la encuesta de gastos y consumos del año 2006. Lo que tenemos ahora es una nueva línea de pobreza que está calculada a partir de la encuesta de gastos y consumos que se hizo en 2016-2017, es decir, hace ya 8 o 9 años. ¿Por qué es importante esto? Y para tratar de decirlo de manera lo más simple posible.
Porque en realidad cuando comparamos el ingreso de los hogares contra una línea de pobreza, lo que estamos haciendo es comparar el ingreso real que tienen los hogares contra el ingreso que deberían tener para satisfacer en una sociedad determinada y en un momento determinado necesidades básicas. A medida que las economías crecen, y es lo que le pasó a Uruguay a partir del año 2004, más allá del momento crítico de la pandemia en 2020, que el Producto Interno Bruto cayó casi 7 puntos porcentuales, en la medida que Uruguay ha crecido de manera más o menos sostenida, con vaivenes en los últimos 20 años, el nivel de consumo que tienen los hogares de estratos bajos hoy en día es muy distinto al que tenían luego de la crisis del 2002. Para decirlo de manera más sencilla y como comentaba el director del Instituto de Estadística en la presentación de estos resultados, hoy en día los hogares, a diferencia de lo que ocurría a mitad de la primera década de este siglo, consumen mucho más telefonía móvil, internet, servicios, y por lo tanto tenemos que ser más exigentes a la hora de fijar ese umbral de línea de pobreza. Para ponerlo de manera sencilla, ¿por qué tenemos dos valores diferentes de línea de pobreza, de porcentaje de pobreza que presentó el INE hace unas semanas? 8,3%, utilizando la línea de pobreza 2006, que era la que se venía empleando en los últimos 15, 20 años, y el porcentaje que corresponde a la línea de pobreza 16-17, el valor actualizado, 17,3%, el que tú mencionas, más del doble, simplemente porque la línea de pobreza, es decir, la cantidad de dinero que necesita un hogar para acceder a una canasta básica de bienes y servicios, la línea de pobreza del 17 es más alta. O sea, si tú decís, bueno, a ver, para no ser pobre hay que tener un ingreso superior a 40.000 pesos por mes. Bueno, obviamente allí vas a tener un porcentaje determinado de hogares y de personas que viven en esos hogares. Si en lugar de decir 40.000 pesos dices 25.000 pesos, el porcentaje de hogares y de personas va a ser menor, porque todas las personas que superen esos 25.000 pesos serían personas no pobres. Pero si nosotros subimos el umbral a 40.000 pesos, además de todos los que son pobres por estar por debajo de 25.000, también vamos a considerar pobres a los que están entre 25.001 pesos y 39.999. Entonces, básicamente es eso, no es que los dos valores, uno esté bien y otro está mal, no, son valores diferentes que corresponden a metodologías diferentes. Si seguimos midiendo la línea, el porcentaje de pobreza en Uruguay con la metodología anterior, el valor del 2024 es 8,3%, apenas unas décimas más altas que el valor más bajo que alcanzó el país, que fue en el 2017, 7,9%. Es decir, estamos volviendo a los valores pre-pandemia en el 2024. Ahora, si utilizamos la nueva línea de pobreza, la línea de pobreza que se elaboró con la encuesta de gastos y consumos de 2016-2017, entonces consideramos que hay un 17,3% de personas en situación de pobreza. Yo diría, para cerrar, probablemente o efectivamente este segundo valor es un valor que se compadece o que refleja mejor la situación del país en la actualidad, en 2024 o 2025. Dicho esto, las grandes conclusiones no se modifican. La pobreza sigue estando concentrada en los hogares con niños y adolescentes. Los niños y adolescentes menores de 6 años de edad tienen un nivel de pobreza 6 veces, entre 5 y 6 veces más alto que el nivel de pobreza que tienen los adultos mayores, personas de 65 y más años de edad. La pobreza sigue estando concentrada en los municipios de la periferia de Montevideo, Canelones, y este sí es un cambio con la nueva metodología en el interior del país y sobre todo en algunos departamentos, pero grosso modo con las dos metodologías, aunque con porcentajes diferentes, el panorama de la pobreza en Uruguay sigue siendo el mismo desde hace 20 o 30 años. La pobreza tiene rostro de niño. Ahora vamos a profundizar en alguna de esas conclusiones, doctor de Armas, pero era interesante hacer esta aclaración al principio porque efectivamente los guarismos que arroja el informe de INE son completamente diferentes dependiendo de qué metodología se use.
Lo interesante... Si me permitiste, agrego algo. Sí, claro, agrego algo bien rápido. Sí. Si en lugar de utilizar estas líneas de pobreza, utilizamos la línea de pobreza de la CEPAL, la que hay que utilizar o la que correspondería utilizar para comparar Uruguay con el resto de los países de la región, en el 2023, que es el último dato publicado o el dato que corresponde a la información más actualizada de la CEPAL, el valor de pobreza es 4,5% en Uruguay. 4,5 claro, versus el 8,3 con la línea de pobreza del INE del 2006 y el 17,3 con la metodología del 16-17. Y si utilizamos la línea del Banco Mundial, personas que tienen un ingreso inferior a $6,85 por día a paridad de poder de compra, el valor en Uruguay en el 2023 era 6%. Entonces, todo depende de dónde fijemos el umbral. Si el umbral lo fijamos más bajo, el umbral más bajo es el de la CEPAL, bueno, tenemos un 4% de pobreza. Si el umbral es un poco más alto, un poco más exigente, el de Banco Mundial, tenemos un 6-7% de población bajo línea de pobreza. Si el umbral es aún un poco más alto, un poco más exigente, la vieja metodología de línea de pobreza del INE del 2006, el porcentaje es un poquito más alto, 8,3%. Si utilizamos el umbral que surge de la nueva metodología del INE en base a la encuesta de gastos y consumo del 16-17, el porcentaje es mayor, 17%. ¿Para qué nos sirven estas 4 medidas diferentes? Bueno, para ejercicios diferentes. Si queremos comparar Uruguay con el resto de los países de la región, CEPAL, 4% Uruguay, y creo solo con un dígito Chile y el resto de los países de la región con valores significativamente más altos a los de Uruguay. Si queremos comparar Uruguay con todos los países del mundo que disponen de información sobre esta variable, Banco Mundial. En ese caso vamos a ver que Uruguay tiene un valor de pobreza que duplica al de los países más pobres de Europa, los del sur de Europa o del este de Europa. Si queremos compararnos con nosotros mismos y con una medida actualizada, entonces acudamos a la nueva metodología del INE y digamos 17% de pobreza. Absolutamente perfecto, no hay nada más para agregar en eso, doctor. La otra lectura que quería hacer con ustedes esta mañana es el dato de 2024 en comparación con años anteriores, porque lo que se advierte es que este es el registro más bajo desde 2020, pero que es igualmente alto en relación al quinquenio 2015-2019. Claro. Bueno, allí hay otra dificultad que no es menor, y recuerdo la excelente presentación que hizo el director del INE de este informe hace unas semanas, que es cómo se construyen series de tiempo largas empalmando distintas metodologías. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de esta metodología, 2016-2017, estaba la metodología del 2006. Y antes de esa metodología del 2006, lo que se conoció como línea de pobreza del 2001. Todas líneas de pobreza oficiales fijadas por el Instituto Nacional de Estadística. Esas metodologías se mantienen a lo largo del tiempo, de 10 años en promedio, diría yo, hasta que se realiza una nueva encuesta de gastos y consumos. Pero es muy difícil estirar para atrás una metodología actual. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros medimos con esta línea de pobreza recién calculada por el INE, el nivel de pobreza en los años 90 o a comienzos de los 2000, tendríamos porcentajes altísimos de pobreza. Ahora, no sería adecuado hacer esa medición porque a comienzos de los años 2000, el tipo de consumo que tenían los estratos más bajos de población era muy diferente al que tienen hoy en día, afortunadamente, porque hoy, luego de 20 años de crecimiento económico, los hogares tienen otro nivel de consumo y otras expectativas, por lo tanto es natural que fijemos una línea de pobreza más alta. Entonces hay que ser muy cuidadoso en el estiramiento de una metodología hacia atrás, porque le podemos estar poniendo una línea de pobreza demasiado exigente al país 10 o 15 años atrás, o seguir manteniendo a lo largo del tiempo una línea de pobreza que esté desactualizada, que es probablemente lo que ocurrió con la línea de pobreza anterior, que cuando decíamos 7 u 8% de pobreza, probablemente teníamos un valor
cercano al 15%. Y te digo, en particular, tal vez lo más interesante o un dato a subrayar particularmente es el cambio en el porcentaje de población en situación de pobreza extrema o indigencia. Con la línea anterior, la línea 2006, Uruguay hace ya 10 años que había llegado a valores por debajo del dígito. Uruguay tenía 0,1, 0,2, 0,3 de indigencia. Es decir, estamos hablando de apenas unos pocos miles de uruguayos que aún dedicando todo su ingreso a comprar alimentos no podían satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Y ese dato era muy diferente al que surgía de medir otras variables que no son necesariamente pobreza, que no son estrictamente lo mismo y por ende comparables, pero que están muy relacionadas. Medidas de inseguridad alimentaria, o incluso en encuestas de opinión pública, cuando se les preguntaba a las personas si había tenido problemas de alimentación en los últimos 12 meses, normalmente los porcentajes que se obtenían eran cercanos al 2%, muy parecidos al nuevo porcentaje de indigencia, que está en el entorno del 1,5%. Entonces, este me parece un punto clave que hay que hacer mucha pedagogía desde obviamente las instituciones de estadística, los institutos de estadística, desde los operadores de política pública, desde los medios de comunicación, que cuando se mide la pobreza no se está midiendo un atributo simple de medir, no es que estamos midiendo cuántas personas tienen entre 18 y 25 años, que es muy sencillo, como variable, la variable edad. Estamos midiendo en realidad una variable que hay que construirla conceptualmente, teóricamente, qué es ser pobre, qué no es ser pobre, y que luego hay que construir una metodología que permita definir objetivamente qué características o qué atributos de un hogar y de las personas que lo integran definen que esa persona y ese hogar está en situación de pobreza. Entonces, hay que ser muy transparente en la definición de estos conceptos, hay que ser muy transparente en la comunicación de estos conceptos y muy pedagógico, y hay que poner obviamente la información a disposición de quien quiera, los microdatos de las encuestas de hogares, para que cualquier investigador o técnico pueda procesar esos datos con distintas metodologías y obtener, por ende, distintos resultados. Afortunadamente, eso es lo que pasa en Uruguay, y por eso tenemos una discusión madura sobre estos temas. En otros países a veces no ocurre y hay opacidad respecto a las metodologías, las definiciones y los datos. Afortunadamente, insisto, no es el caso en Uruguay, donde tenemos un instituto de estadística con un nivel de confianza pública, de confiabilidad y de respeto que trasciende partidos, gobiernos y actores políticos. Doctor, ahora sí, con respecto a una de esas conclusiones de las que hablábamos más temprano, cuando hablamos de la pobreza infantil, sí, donde el 32,2% de los menores de Uruguay de 6 años están en la situación de pobreza, y si sumamos de 0 a 12, el rango es igualmente alarmante, digamos. ¿Qué es lo que dice eso de Uruguay con respecto a este núcleo duro que tenemos de pobreza infantil? Bueno, Uruguay desde, yo diría, hace casi 20 años, tal vez un poco más atrás, si hacemos un ejercicio más riguroso de análisis de la evolución de las políticas públicas dirigidas a las familias con niños, en particular las políticas de protección social y más específicamente las políticas o los programas de transferencias de ingresos no contributivos, asignaciones familiares, plan de equidad actualmente, bono crianza, tarjeta Uruguay social. Uruguay va históricamente en la dirección correcta, es decir, empezó, yo diría, en los primeros años de este siglo, incluso finales de los 90, con algunas reformas al viejo régimen de asignaciones familiares, que viene de la década del 40, y luego fundamentalmente a partir del año 2005, con la creación del programa Ingreso Ciudadano dentro del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, recordará la audiencia, el PANES. A los pocos años, en el 2007, la aprobación de el nuevo régimen de asignaciones familiares dentro del Plan de Equidad, luego la creación de la tarjeta Uruguay Social, en el gobierno pasado el bono infancia, es decir, todos esos programas, ¿qué es lo que fueron de alguna manera haciendo? Bueno, por un lado incrementar los recursos monetarios, las transferencias que se transfieren a las familias con niños en situación de pobreza o más vulnerables,
para complementar sus ingresos, que son efectivamente ingresos bajos, ingresos inestables, que tienen que ver con inserciones laborales precarias, con un bajo capital humano, un bajo nivel educativo de los adultos a cargo de esos hogares. Pero como se ha señalado en tantas publicaciones, documentos, desde Naciones Unidas, desde agencias de las Naciones Unidas y también desde el ámbito académico y en el ámbito político, probablemente lo que debería hacer Uruguay es reforzar aún más este tipo de políticas, amén, obviamente, de tratar de generar las mejores condiciones para mejorar, cualificar la inserción laboral de los adultos al frente de esos hogares. Y esto pasa fundamentalmente por el sistema educativo, la capacitación, la formación en las generaciones más jóvenes, incluso en los jóvenes que ya abandonaron el sistema educativo hace varios años, con la recalificación laboral o la recapacitación. Pasa también por políticas laborales activas dirigidas a estos sectores de población. Pasa también por liberar mano de obra de estos hogares que está dedicada a los cuidados, al trabajo no remunerado, fundamentalmente las mujeres, que son mayoritariamente las jefas de estos hogares, en particular de los hogares más vulnerables o en situación de pobreza más extrema, y esto pasa por tener un sistema de cuidados más robusto. En definitiva, la combinación de, yo diría, esas cuatro áreas de políticas de transferencias monetarias no contributivas para los hogares más vulnerables con niños y adolescentes. 2, fortalecer las capacidades, el capital humano de esos hogares a través del sistema educativo. 3, políticas en el campo laboral, políticas de formación, de recapacitación, políticas activas de empleo. Y 4, expansión y fortalecimiento del sistema de cuidados para, entre otros objetivos, no el único, pero uno fundamental, liberar mano de obra y en particular de las mujeres para incrementar su participación en el mercado laboral. La combinación en el tiempo de esas 4 líneas de política pública es lo que va a permitir que esos hogares generen más ingresos o en definitiva tengan más ingresos. Ingresos genuinos generados por el propio hogar a través de educación, de empleo y del sistema de cuidados, y ingresos que transfiere el sistema de protección social a través de las transferencias monetarias, lo cual no es una novedad ni una anomalía en el mundo. Normalmente los estados de bienestar más robustos del mundo, los básicamente estados de bienestar de los países más desarrollados, los de Europa y en particular desde luego los países nórdicos, son estados de bienestar que transfieren mucho más que Uruguay. 1%, 1.5%, 2% del PIB está dedicado a transferencias o a políticas en general de protección social a las familias con niños, el grueso de las cuales son transferencias monetarias. Uruguay, de acuerdo a todos los estudios, estimaciones, Naciones Unidas, OIT, CEPAL, y variando levemente de año a año en función de presupuestos y de qué políticas o programas se incluyen, yo diría que históricamente en los últimos 10 años está entre el 0,4 y 0,5 o entre 0,3 y 0,5 del PIB dedicado a este tipo de políticas, en particular transferencias monetarias a las familias más vulnerables con niños y adolescentes. Por lo tanto, estamos aún lejos de lo que es el promedio de los países más desarrollados, que es una categoría donde Uruguay perfectamente podría aspirar a ubicarse, dado que en realidad Uruguay tiene un PIB per cápita no muy diferente, de hecho similar o levemente mayor al de Polonia, el 75 u 80% del PIB per cápita de Portugal, el 69% del PIB per cápita de España. Es decir, Uruguay tiene un nivel de ingreso per cápita más parecido al del sur, al de los países del sur de Europa o de Europa del Este, que al de muchos de los países de la región, de la cual forma parte. Entonces, y tiene un estado de bienestar centenario, y tiene un nivel de gasto público social en relación al PIB que llega al 25, 26%. Si no estamos hablando de un país sin estado de bienestar y sin capacidades económicas propias. Estamos hablando de un país que tiene ambas cosas. Capacidades económicas propias, desafíos económicos importantes, desde luego, lograr tasas de crecimiento mayores a las que ha tenido en los últimos 10 años y sostenidas en el tiempo, y que tiene un estado de bienestar centenario, es decir, tiene o tendría las condiciones como para plantearse ese desafío de ser más robustas las políticas
en esas 4 áreas que podrían contribuir a un descenso significativo de la pobreza. En el país, subrayo que tiene el nivel más bajo de pobreza monetaria de América Latina y el Caribe, o bueno, una posición que comparte dependiendo de la metodología que se utilice con Chile. Doctor, acercándonos al final, cuando advertimos que la pobreza infantil es del 32,2% en menores de 0 a 6 años, digamos, y del 28,1% de 6 a 12. Pero además tenemos también jubilados que, si bien la incidencia de la pobreza en personas de 65 o más es de apenas el 6,3%, también lamentan la forma en la que llegan a fin de mes. ¿Qué dice estos datos? Y cuando además le incluimos muestras como la pobreza multidimensional o las necesidades básicas insatisfechas, ¿qué dice eso de la distribución de la riqueza en Uruguay? Sí, bueno, ahí hay un buen punto, como tú mencionas. En realidad, el hecho de superar la línea de pobreza, en particular para los adultos mayores, no significa que tengan un nivel de ingresos alto o que todas sus necesidades, más allá de las necesidades básicas de consumo, de bienes y servicios, están satisfechas. Probablemente hay una franja por encima de ese 6% que también sufre ciertas dificultades. De todos modos, es importante, es necesario resaltar una vez más que Uruguay tiene un sistema de protección social que logra proteger relativamente bien a sus adultos mayores en comparación a lo que hace o lo que logra con las familias con niños. No es lo mismo que la probabilidad de ser pobre sea del 33% si una persona tiene menos de 6 años que el 6%. O utilizando la antigua línea de pobreza del 2006, 18 o 16% versus 2% o menos. Niños menores de 6 años versus personas de 65 más años de edad. Uruguay ahí tiene un problema de inequidad entre generaciones en el acceso al bienestar que responde a la inadecuación de su sistema de protección social para hacer frente a las situaciones de riesgo, de vulnerabilidad actuales, ¿no? En la sociedad actual, donde el grueso de la reproducción de la sociedad está en los sectores de más bajos ingresos, en las familias más jóvenes, con adultos con menor calificación educativa, con inserción laboral más precaria, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos protegiendo bien o todo lo bien que deberíamos proteger a los sectores que más lo necesitan. Eso yo creo que es una conclusión que sigue siendo válida con estos datos y que lo era obviamente con los datos anteriores. Pero efectivamente hay otras dimensiones que pueden ser consideradas a la hora de analizar la pobreza con un enfoque multidimensional. Y seguramente si construyéramos medidas de pobreza multidimensional ajustadas a distintos grupos de población, pues no es lo mismo el tipo de necesidades que puede tener un adulto mayor en términos de cuidado, de protección, de acceso a la salud, de sociabilidad, etcétera, que el que puede tener un adulto o un joven o un niño adolescente. Probablemente encontraríamos niveles de precariedad, de privación, de insatisfacción de necesidades mayores a los que surgen de aplicar la línea de pobreza monetaria, ese 6% al que hacía referencia, en los adultos mayores. Entonces ahí hay también un desafío metodológico, analítico, construir otro tipo de medidas que permitan examinar, analizar, medir la pobreza multidimensional e incluso con medidas ajustadas a distintos grupos de población, a las necesidades de distintos grupos de población. Y por último, como tú mencionas, al final del día, en estos debates siempre está presente la discusión sobre la distribución del bienestar, la desigualdad en la distribución del ingreso en particular y de la riqueza en general, más allá del ingreso corriente de los hogares. Y efectivamente allí lo que muestran los datos, tanto los datos que surgen de esta nueva forma de medir el ingreso, además, que está planteando el Instituto Nacional de Estadística, como los datos que surgen de otras fuentes estadísticas, la CEPAL, por ejemplo, o el Banco Mundial, muestran que en los últimos 4 años la desigualdad en la distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini ha aumentado levemente. Entre 2019, 2023 o 2024, la desigualdad en la distribución del ingreso, datos de CEPAL, datos del Banco Mundial, ha aumentado levemente.
Entonces tenemos hoy una sociedad con pobreza estancada desde hace 10 años y con niveles de desigualdad en la distribución del ingreso que estuvieron estancados, yo diría entre el 2012, 2013 y 2019, y que crecieron levemente entre el 2020 y 2023. Es decir, hoy tenemos una sociedad un poco más desigual que la que teníamos en el 2019 y una sociedad que ya venía evidenciando muestras de estancamiento en la mejora en los niveles de distribución del ingreso. Y a eso se suma el estancamiento en los niveles de pobreza, porque independientemente de que lo midamos con la metodología vieja o con la metodología nueva, lo que vamos a encontrar es una suerte de amesetamiento, una meseta en los últimos 10 años, una meseta de mayor altura, si utilizamos la metodología actual, en el entorno de ese 17%, que subió obviamente al 20% o más, 22%, si no recuerdo mal, durante el año de la pandemia, el 2020, pero si uno mira los últimos 10 años, 2014, 15 al 2024, básicamente planchado entre el 15 y el 20%, y con la metodología anterior planchado en torno al 10%. Entonces, esos son los desafíos, lograr que Uruguay recupere la senda de reducción de la pobreza que tuvo entre el año 2004 y el 2014, que con una caída muy marcada de la pobreza, y segundo también que logre avanzar en términos de igualdad en la distribución del ingreso, o por lo menos de reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso. Uruguay es el país menos desigual de América Latina en la distribución del ingreso, pero como siempre se dice, de la región o una de las regiones más desiguales del mundo, y por ende un país a media tabla en el mundo en términos de desigualdad en la distribución del ingreso. Doctor, una última reflexión que llega desde la audiencia y cerramos la entrevista. El oyente del 097 dice: hace años venimos hablando de la pobreza, pero en 30 años y con distintos gobiernos no avanzamos nada. Qué tristeza, dice el oyente Sergio, que escribe este mensaje. Tal vez nada no sea la palabra, teniendo en cuenta todo lo que acaba de decir. Lamento contradecir al oyente. En realidad, si uno mira la evolución de la pobreza en Uruguay desde que hay mediciones periódicas, me refiero desde el año 86 a la fecha, casi 40 años, hay claramente dos periodos de caída de la pobreza. Un primer periodo de caída de la pobreza que va desde 1986 a 1994, que se explica por la recuperación de ingresos y fundamentalmente en los primeros años de la década 90 por el abatimiento de la inflación, pues en definitiva la canasta básica de alimentos y la canasta básica total, la línea de pobreza se ajusta por los precios del mercado, en definitiva por la inflación. Entonces, obviamente, una sociedad con una inflación controlada y con ingresos reales que crecen, bueno, va a caer la pobreza, y efectivamente cayó la pobreza en ese periodo. Luego una etapa de estancamiento que va desde el año 95 hasta el año 99, luego una etapa de fuerte crecimiento de la pobreza que coincidió con la recesión y finalmente crisis del 2002, una etapa que va del 99 al 2002, 2003, donde Uruguay llega a los niveles más altos de pobreza, salvo los que había tenido a mitad de los 80 producto de la crisis del 82 de la tablita. Y luego un segundo periodo de fuerte caída de la pobreza, que fue aún mayor en términos relativos que la caída de la pobreza entre el 85 o 86 y el 94. Me refiero al periodo que va desde el 2004 al 2014, o a lo sumo hasta el 2017. Si nosotros utilizamos la vieja línea de pobreza, la de la metodología 2006, una caída del 40 al 8%. Y luego, nuevamente, un periodo de amesetamiento de la pobreza en los últimos 10 años. Y ahí es donde está el problema. Aún en etapas donde la economía crece, la pobreza deja de bajar. O bien necesitamos niveles de crecimiento mucho más altos que los que hemos tenido en los últimos 10 años, cosa que es cierta, pero también necesitamos acompañar al crecimiento económico de políticas públicas y en particular políticas sociales que contribuyan a fortalecer las capacidades de los hogares más vulnerables y también a transferir ingresos que esos hogares necesitan, porque son hogares más vulnerables, por la simple razón de que tienen más personas inactivas dentro del hogar. Son hogares donde hay niños y adolescentes, es decir, son hogares donde los adultos tienen que hacerse cargo de más bocas que alimentar.
Entonces, en esos hogares, la sociedad organizada a través del Estado tiene que transferir recursos a hogares que están cumpliendo una función fundamental para la sociedad: reproducir a la sociedad, criar a las nuevas generaciones. Si de los 33.000, 34.000 niños que están naciendo en Uruguay, un tercio, 10.000, 12.000 de los niños que nacieron en el 2025, que están naciendo en el 2025, nacen en hogares pobres, la sociedad como tal debería estar muy interesada en generar las mejores condiciones y redistribuir recursos hacia esos hogares para ayudarlos en esa etapa, no solo por el interés de esos hogares y de las personas que lo integran, sino por el interés de la sociedad, porque en definitiva eso es formación de capital humano, de capacidades, que es uno de los insumos fundamentales para el crecimiento económico de todo un país. Gustavo de Armas, doctor en ciencia política, especialista en el estudio de regímenes de bienestar y políticas sociales con foco especial en las políticas educativas, asesor en planificación de Naciones Unidas en Uruguay. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes y por el interés en este tema.